Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 36 del Tratado de Sanedrín. Vimos en la Mishnah que nos dice, Dine mamonot atemeot veatehorot, es decir, sobre el hecho de declarar algo puro o impuro y las leyes económicas, los juicios de asuntos económicos, decía la Mishnah que Matjilin minagadol ve'hashuv shebadayanim. Se comienza por el más importante de todos los jueces. Sin embargo, la diferencia con los dinene fashot, ¿cuál es? Que se empezaba en dinene fashot por el más pequeño. ¿Para qué? Para que no viniese a contradecir la opinión del mayor, una vez que él ya dio su opinión. Amar Rab, dijo Rab, Ana, Havai, Beminyana, de Berrabi, Uminai, Didi, Matrile, Berresha. Dice, ¿sabes qué? Yo estaba en el tribunal de Rabbi y yo, en los asuntos económicos y Tumot y Taharot, comenzaban por mí, que era el más pequeño de todos ellos. Entonces, dice, Veja Anan, es decir, estos diné mamonot que comienzan Matjilim Minagadol, se debería comenzar por el pequeño. Tnan, es lo que fue enseñado en la Mishnah. Entonces, ¿cómo responde? La Gemara dice, Amar Rabba, Bere de Rabba. Dijo Rabba, el hijo de Rabba. Veitema quien dice que fue Rabbi Hillel, Bere de Rabbi Gulam. Dice, Shane, Miñana de Rabbi. Dice, es diferente el tribunal de Rabbi. De Kulehu, Miñanaihu, Minatzad, Habu Matjile, porque siempre ellos comenzaban por el más pequeño. ¿Por qué? Por su gran cantidad de humildad. Ellos eran tan humildes que siempre buscaban a comenzar por el más pequeño y Rabbi siempre se dejaba para el final. Amar Rabba, Bere de Rabba. Dijo Rabba el hijo de Rabba. Veitema, Rabbi Hillel, Bere de Rabbi Gulam. Mitot Moshe, Mimot Moshe Beat Rabbi, desde los días de Moshe hasta Rabbi Yehuda así, Lo Matzanu Torah Ugdula Bemakom Echad. No encontramos una persona que ostentase al mismo tiempo la grandeza y la sabiduría en Torah. Pregunta la Gemara, ¿veló? ¿Y acaso no es así? A Yoshua. Tenemos a Yoshua. Ve Elazar. Dice, entonces la Gemara rechaza y dice, no. Haba Elazar. Estaba también Elazar a Cohen en sus días. Dice, veja, Java Pinjas. Dice, pero entonces está Pinjas. Dice, lo, tampoco. Estaban los de Kenim, los 70 ancianos. Ve a Abba Shaul. Ah, entonces estuvo el rey Shaul. El rey Shaul era sabio y además tenía poder. Dice, Abba Shmuel, estaba Shmuel. Ve acá, ve a Nafshe. Ah, pero una vez que murió Shmuel, dice, no nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos buscando una persona, Kuleu Shane, Cambrinan. Estamos hablando de una persona que durante toda su vida, en todos sus años de vida, ostentó tanto la grandeza como la sabiduría en Torah. Ve a Abba David. Ah, bueno, entonces está el rey David. Dice, Abba Ira Hayeiri. Estaba Ira el Yeiri, que era el maestro del rey David. Pregunta de Mará. Veja Nachnafshe. Ah, y cuando murió entonces, dice, Kule Shane Kamrinan. Dice, no nos sirve, tiene que ser que durante toda su vida ostentó las dos cosas. Vea Abba Shlomo. Ah, entonces estaba el rey Shlomo. Dice, Shimi Ben Gera. Abba Shimi Ben Gera. Estaba Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera era el maestro de Shlomo. Vea Katle. Ah, y finalmente Shlomo lo mató porque su padre David lo había ordenado que le matase antes de morir. Entonces dice, Kuleu, Shane Kamrinan, dice lo mismo. Durante todos los años de su vida es lo que nos están pidiendo. Entonces nos dice, Ha, Abba Hizquiyá. Entonces tenemos a Hizquiyá, el rey Hizquiyá, ¿sí? Que fue uno de los candidatos incluso a ser el Mashiach. Dice Shavna, Haba Shavna. Estaba su ayudante Shavna, que era más grande que él en Torah. Veja Actil. Ah, Ma Shavna Kodem Hizkiya. Met Shavna Hizkiya. Se murió Shavna antes que Hizkiya. Kuleu Shane. Es decir, dijimos que tenía que ser en toda la vida que Amrina. Veaba Ezra. Estaba también Ezra Sofer. Dijimos que era tan grande que la Torá debería haber sido dada por él en lugar de por Moshe.
Dice, Haba Nehemia ben Jajlaya. Jajlaya. Está Nehemia, el ayudante, el que era el líder político del pueblo. Entonces dice, Amar, Rabada, Baraba, dijo Rabada, Baraba. Dice, Afani Omer, también yo digo, Nimot Rabbi, Rabashi, lo matzinu, Torah Ugdula, Bemakom Echad. Desde los días de Rabbi, Rebiudán, así hasta los días de Rabashi, Rabashi fue junto con Rabin el que compiló la Gemara. Rabiudán así fue el que compiló la Mishnah. No encontramos a alguien que tuviese tanto la Torah como la grandeza en una sola persona. Pregunta la Gemara, ¿velo? ¿Y acaso no? Vea, Haba, una Barnatán. Estaba una Barnatán en los días de Rabashi. Dice, una Barnatán, Mekiev, Haba, Kayef Le. Es decir, estaba supeditado en sus enseñanzas a Le Rabashi, a las enseñanzas de Rabashi. Él mismo se bajaba frente a Rabashi. Muy bien. Este tema quedó entonces cerrado sobre la grandeza y el poder y cómo se ordena quién comienza a hablar en el Betin. Ahora dijimos, en Dinene Fashot, lo que vimos en la Mishnah es que en Bedinene Fashot, Mathilim Minatzad, es decir, al contrario que con los Dinen Mamonot, se comienza por el más pequeño y se va subiendo en importancia. Menahanemil, ¿de dónde yo lo aprendo? Amar Rabiaja Barpapa, dijo Rabiaja Barpapa. Amar Kra, dice el versículo, Lota ane al Rib. No discutirás en una pelea. Ahora, Rib se escribe Reshbet, podría leerse Rab, es decir, no discutas con el Rab. Shelota ane al Rab. No discutas con aquel que es mayor que tú en conocimientos, o no lo contradigas. Rabá Barbarjana, ama a Rabbi Yonatán. Rabá Barbarjana dijo nombre de Rabbi Yonatán. Meajá. Lo aprendemos de aquí. Dice, Vayomer David le Anashab. Le dijo David a sus hombres. Higru ish et harbo. Que cada uno coja su espada. Cuando iban a juzgar y a condenar a Nabal el Carmelí, el esposo de Abigail, por la maldad que él había mostrado. ¿Qué dijo David? A cada uno de sus hombres les dijo, coged cada uno vuestra espada. Es decir, que cada uno va a juzgar primero. ¿Por quién empezó? Por los hombres. Y después, Ish et Harbo, Gam David et Harbo. Es decir, cada uno cogió su espada y también David cogió su espada. Pero ¿quién le dijo antes? A los hombres. Entonces, ¿por quién empezó en un juicio de vida o muerte? Por los pequeños. Amar Rab dijo Rabba, Shone Adam le talmidó, Vedani Imo, Bedine Nefashot. Dice, una persona, un Dayan, puede coger y enseñar a su alumno y juzgar junto con él asuntos de Nefashot. Es decir, que cuando discuten entre ellos, yo pienso así, la halajá es así, la halajá es así, cada uno da, sí, él y su alumno, y al final, ese alumno también entra dentro de la cuenta de los 71 para juzgar ese tema, o de los 23 para juzgar ese tema de asuntos Nefashot. Métido, tenemos una oposición, una veraita. Atearot de Atumot, la pureza y la impureza. Habu Beno, Rab Talmido, Monim Lahem Shnaim, se consideran como dos, es decir, que son Kesherim. Se les cuenta como dos votos en el tribunal. Pero tiene Mamonot, tiene Nefashot, los juicios de Mamonot y los juicios de Nefashot, Vedine Makot y los juicios sobre si hay que dar golpes de 39 golpes. Kiddush HaJodesh, o si es el Kiddush HaJodesh cuando consagrar el mes, Veibur Hashanah, o cuando hay que hacer el año bolismal, Abu Beno, Rabbe Talmido, el Monim, es decir, el padre y el hijo, el maestro y el alumno, no cuentan el a Ejad, es decir, el Monim, la gen, el Ejad, solamente se les cuenta como un participante, como un juez. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es lo contrario a lo que acabamos de decir. Responde la Gemara y dice, en realidad, si aprendió el maestro con su alumno cómo decretar esta ley, este juicio, no se les puede contar como dos. Decir que amar Rab, y como aquello que dijo Rab, que se puede contar como si fuera dos.
que con Rav Kahana, ve Rav Asi, es como si fuese el caso de Rav Kahana y Rav Asi, que eran los alumnos de Rav, del Gemare de Rav, Abu Tzrije, es decir, le Yedia a Mekorot de Rav, Midibre Atenaim, Vemoraim, Abu Tzrije, para saber cuáles eran las fuentes de Rav con respecto a los Tanaim, a los sabios de la Mishnah y de los Emoraim, eran necesarios. Belisbará, pero para los razonamientos de Rab, lo abutzije, no eran necesarios, porque ellos sabían juzgar por sí mismos. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Asara de Banim, Yesh ben dine mamonot le dine fashot. Dijimos en la Mishnah, hay 10 cosas de diferencia entre los dine mamonot y los dine nefashot. Kulan, Eno Hagim Beshor Aniskal. Y todos ellos no se aplican al juicio de un toro que va a ser apedreado. Hutz Me'esim Shlasha. Es decir, salvo que para juzgar ese caso hace falta 23, como habíamos visto al principio del tratado. Pregunta la Gemara. Menahan Emile, ¿de dónde tú sabes esto? Amar Rabaja bar Papa, dijo Rabaja bar Papa, de Amarkra, porque dice el versículo, Lótate mishpat evioneja berribo. Es decir, no hagas eh, que se incline tu juicio. Lo tifsok lehová al pidayan ejad bedin nefashot. Es decir, no decretes por medio de un solo juez las dine nefashot, como dice la Mishnah. Y de aquí aprendemos que mishpat evioneja y atamate. Es decir, los dine nefashot no, pero mishpat evioneja sí. El juicio del necesitado sí lo vas a juzgar. Aval, atamate, mishpat shel shor aniskal. Pero también vas a juzgar el juicio del toro que va a ser apedreado por medio de un solo dayán, como los dine mamonos. Muy bien, pregunta la Gemara sobre las palabras de Rabbi Abau. Sara, ¿acaso hay 10 diferencias? Hatisha, Abu. Hemos visto hasta ahora 9. Pregunta la Gemara sobre esta pregunta y dice, Sara, Katane, pero está enseñado que hay 10. Dice, Mishum den Akol Kesherin, Vesimus Losha, Vesimus Losha, Hadahi, dice, ¿por qué? Porque el hecho, la ley que dijimos que no todo el mundo es apto para juzgar Dinene Fashot, sino solamente las personas que tienen un abolengo, por así decir. Y el hecho de que sean 23 jueces, Hadahi es la misma. Haika, Ajarite. Entonces aquí tienes otra de Tania, como se enseñó en una veraita. En Moshivin de Sanedrín no se asienta en el Sanedrín para juzgar Dinene Fashot, Zaken, un anciano, de Saris, una persona que está castrada, Mishenlo Banim, y aquella persona que no tiene hijos. ¿Por qué? Porque son gente que no es Rahman, que no es compasiva. La viuda Mosif, la viuda añade y dice, Af Akhzari. Tampoco una persona que sea Akhzari, que sea cruel. No se le sienta para juzgar Dinen Nefashot. Vejilufehen, para lo contrario, Bemasit. Se aplica a aquella persona que se va a ser juzgada por incitar a la idolatría. Ahí sí, se busca al anciano, al que se enfada, al que es cruel, etcétera. De Rajamaná, Amar, porque dice el versículo en la Torá, lo tajmol velo tejaseala. No tengas, no lo perdones y no cubra sus actos. Sobre el masit, sobre el que incitó a la idolatría. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Hakol, Kesherim, Ladun, Dine Mamonot, todo el mundo puede juzgar Dine Mamonot. Leyes de juicios de leyes económicas. Donde la hermana Hakol, la tuya mai, ¿qué es lo que viene a incluir la palabra Hakol? Amar la viuda, dijo la viuda, la tuya, mamzer, para incluir un mamzer, un hijo que nació de una relación prohibida de herba, que a pesar de que
no puede formar parte, no se puede casar con cualquiera, que no puede juzgar juicios de pena de muerte, pero sí puede juzgar juicios de asuntos económicos. Vea, Tania, pero ¿acaso no fue enseñado en una veraita? Hada Zimna nos enseñó la viuda ya una vez, Pamahat, que estudiamos en la Mishnah en Masejet Nida. Kola Raúl, Ladun de Nefashot, todo aquel que puede llegar a juzgar juicios de Nefashot, Raúl Ladun de Mamonot puede juzgar juicios económicos. Yesh Raúl Ladun de Mamonot. Y hay aquellos que sí pueden juzgar juicios económicos, ven Raúl Ladun de Nefashot, pero no puede juzgar juicios de Nefashot. Gavinan va. Y preguntamos ahí en la Mishnah, la tuya Mai, ¿qué es lo que viene a incluir? Amar, amar a viuda, dijo la viuda, la tuya Mamzer para incluir al Mamzer, al bastardo. Ahora, Jada, uno de los Rabanim, perdón, muy bien, pero ahora ¿qué dice? Responde la Gemara y dice, estas dos ribui, las dos inclusiones de más, eran necesarias. Jada, la tuya Ger, Jada, la tuya Mamzer, es decir, uno es para incluir al Ger, al converso, y otro es para incluir al Mamzer, que también pueden juzgar Diné Mamonut. Y añade la Gemara y dice, Usrige, y en realidad necesito las dos enseñanzas. De Yashminan, porque si hubiese solamente enseñado Ger, que es el Ger, el converso, que es kasher para juzgar estos juicios, ¿qué yo habría dicho? De Raúl y la Boba Cajal. ¿Por qué? Porque el Ger, una vez que ya se convirtió, ya está, ya es judío, puede casarse con quien quiera. Pero el mamzer es malo, voy a decir que no. Veías, Meinan, y si me hubiese enseñado solamente el rak mamzer, el bastardo, ¿qué había dicho? Dice, eh, de ba mi tipa, que será? ¿Por qué? Porque el bastardo nació de una tipa, que será? Es decir, viene de un vientre judío. A Balguer, pero el converso de lo ba mi tipa, que será? Que no nació judío. ¿Es malo? Voy a decir que no. Por lo tanto, sí que necesito las dos enseñanzas. Estudiamos en la Mishnah. Dijimos todos, incluso el Mamzer y el Ger, pueden juzgar Dine Mamonot en Akol Kesherim Ladun Dine Nefashot. Pero no todo el mundo puede juzgar juicios de Nefashot. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice aquí, dice de Tane Rabbi Yosef, como el señor Rabbi Yosef, que Shem Shebet Din, igual que el Bet Din necesita ser Menukin Betzedek, es decir, estar limpios y justos. ¿Sí? Kaj también, Menikim, Mikol, Mum, también tienen que estar limpios de cualquier tipo de efecto físico. Maramemar dijo a Memar, Maikra, ¿cuál es el versículo? Dice, Kalech Yafe Rayati, Kulach Yafa Rayati, Membach. Es decir, toda ella es bella, mi amada, y no tiene ningún defecto. De Dilma, a lo mejor yo que voy a decir, Mumamash, se refiere a un defecto físico realmente. Amar Rabaja Bar Yaakov, dijo Rabaja Bar Yaakov. Amar, que la dice el versículo. Veiyatebu Shamim Mach, y estarán ahí junto a ti, es decir, junto a Moshe. Y Mach, ¿qué quiere decir contigo? Bedomim Leja, es decir, cuando se parecen a ti. ¿Qué quiere decir? Que igual que Moshe no tiene ningún defecto, ellos tampoco tienen que tener ningún defecto. Bedilma, Hatam, y a lo mejor ahí Mishum Shekhinah, es ahí porque se les va a aparecer la Shekhinah. Está hablando de los 70 ancianos. A lo mejor es por eso que tienen que ser como Moshe. Entonces responde finalmente a la Gemara y dice, él Amar Rab Nachman Barishak. Entonces dijo Rab Nachman Barishak, Amar Kra, dice el versículo, Benaseu Itach, y portarán junto contigo, Itach, ¿qué quiere decir contigo? Bedomim Leja Lehebe, que tienen que ser similares a ti en tu, que no tengan ningún defecto físico, ellos tampoco deben tener ningún defecto físico ni ningún defecto de ascendencia. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día, Hisku